Loco Eslovaco. Hola a todos y todas. Hoy me gustaría hablar sobre una cosita que es muy popular ahora y es cómo viajar sin dinero. Cuando yo estuve en una casa en Atenas, ¿no? En Grecia, yo encontré una chica y esta chica fue de Estonia, ¿no? Y ella me dijo que ella necesita solamente 100 euros por mes y viaja últimos pocos años. Yo dije, ¿cómo es? Y ella me dijo, mira, ¿para qué necesitas plata cuando viajas? Primero, viajar. Bueno, yo puedo usar dedo y es gratis. Ok, bueno. Entonces, para dormir. Yo uso una aplicación, tal vez alguien de ustedes conocen Couchsurfing, ¿sabes? Es una página donde puedes encontrar locales y puedes dormir en su casa gratis y no es peligroso, es bueno y entonces puedes encontrar locales y también dormir gratis. Pero ella me dijo eso, bueno, entonces necesito pagar para dormir, ¿sí? Viajar, dedo, dormir, Couchsurfing y entonces comer. Y ella me dijo, siempre y cuando, por ejemplo, es fin del día, me voy al mercado y cuando tienen algo que por fecha de expiración no se puede vender otro día, entonces, bueno, puedo tener eso gratis. Entonces, ¿sabes? Ella viaja gratis porque dedo, ella puede dormir gratis porque Couchsurfing, ella puede comer gratis porque mercado, fecha de expiración de comida y así, ¿sabes? Claro que eso te puede parecer que es, eso es demasiado, claro. Pero creo que es bueno saber una escala larga. Vamos a decir, en tu caso, si tú haces eso, es no vivir, pero sobrevivir, ¿sí? Pero claro, pero si ella puede viajar con 100 euros, tal vez para ustedes, para ti, es suficiente 400 euros. Ahora vamos a hablar sobre estas tres cosas, viajar, dormir, comer, porque eso son gastos cuando viajas. Bueno, entonces, viajar. Primero, barato, claro que avión, tú deberías saber cómo, por ejemplo, usar modo incógnito y saber qué necesitas hacer para comprar boleto baratito, ¿sí? Eso es. Tal vez tren es también buena onda. En pocos lugares y países tú puedes obtener boleto para un mes y puedes usar tren como tú quieras, ¿sí? Es como permanente por un mes. O carpooling, ¿sabes? BlaBlaCar es como coche compartido. Por supuesto, ustedes escuchan de eso, ¿no? En Argentina cuando yo fui, sí, podemos compartir 4 personas y es mucho mejor. Bueno, o dedo, claro, dedo no es para todos. Sí, cuando yo viajaba con dedo o a dedo, ¿no? En Argentina, siempre me gusté como camioneros, porque camioneros son mejores. Porque claro que puede parecer peligroso, pero camionero tiene grande coche, quiere también compañía, porque puedes también ayudar a él para no dormir y puedes hablar y así. Es como bueno y bueno, bueno para ti, bueno para él también, ¿sí? Bueno. Si no tienes plata tanto, entonces puedes estar en un lugar un poco más tiempo. Puedes ir por 3 meses, ¿no? A España y ya está. Tal vez eso puede ser tu caso. Cuando estuve 6 meses en Argentina, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, me voy ahí por mi doctorado, pero 4 meses Argentina, 2 meses viajar. Argentina, Brasil, Uruguay y así. Y otra vez también, 4 o 3 meses Argentina y entonces viajaba a dedo como Bolivia, Chile y así, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Que depende de ti. Siempre depende de ti, pero por ejemplo, si no tienes tanto plata o no quieres como es para ti un poquito riesgo, miedo y así, bueno, puedes solamente alquilar un lugar, porque ¿qué se puede pasar y va a pasar? Es increíble, es tu vida nueva, tu nuevo departamento, bar, mercado, amigos y así, ¿no? Y puede ser muy saludable para ti, puedo imaginar. Sí, claro, por ejemplo, tú puedes con bicicleta, ¿sí? Se puede también, eso es un poquito extremo, pero por ejemplo, cuando yo estuve en un hostel en Argentina, yo encontré un chico y nosotros hablamos sobre viajes y así. Yo pensaba, ay, qué bueno que yo viajo mucho. Y este chico realmente muy como humble. Él viajaba y viaja con bicicleta como años. Por ejemplo, él
fue de Bélgica, ¿no? Bruges, a sur de África. Creo que Johannesburg o Cape Town, no puedo recordar, ¿no? Pero un año con bicicleta. Y en el momento cuando yo encontré a él, ¿no? En Argentina, él estaba viajando de América del Sur, para el sur, Tierra del Fuego, ¿no? A Alaska con bicicleta, imagina. Y antes de eso, él estaba viajando un año en Asia, ¿no? Y me encanta eso, cuando alguien es realmente como abajo, como sabes que es humble, o no sé cómo se dice humble, pero modesto, sí, modesto. Cuando alguien es modesto y con experiencia, ¿sabes? Me encanta eso. Y claro, cuando viajas puedes usar ómnibus, bus, ¿no? Y viajar por la noche. Eso es bueno. Depende de situación. Claro que son, sí, un poquito más peligrosos lugares también, pero en general sí. Y también caminar. Yo camino mucho. Ahora yo vine de Bogotá. Yo estaba ahí por 6 meses. Y yo siempre de Chapinero al centro, no siempre, pero muchas veces solamente estaba caminando. Pero bueno, eso es viajar, ¿sí? Entonces, baratito, deberías saber cómo comprar boleto para avión, o puede ser tren, o puede ser carpooling, BlaBlaCar, coche compartido, ¿no? O puedes usar dedo, o estar en un lugar un poco más tiempo. Claro, puedes usar bicicleta también, y cuando usas bus, mejor por la noche y caminar mucho. Bueno, segundo, dormir. Claro, hosteles, sí, necesitas pagar, más o menos es $10 por la noche, pero puedes también 5 y así, ¿sí? Puedes usar Booking, pero no siempre. A veces es mejor saber el precio del Booking, entonces contactar hotel o hostel directamente y puedes obtener mejor precio, ¿sí? No, porque ustedes y ellos también, como nadie necesita pagar una tarifa o algo extra. Otra cosa, Couchsurfing. Ustedes, o algunas de ustedes que no conocen Couchsurfing es lo mejor de mejores. Es este tipo de aplicación. Yo usaba mucho, yo uso también ahora, no tanto, pero es una cosa perfecta. Es como si te vas, por ejemplo, no importa, a Florianópolis, ¿no? En Brasil, una isla, y puedes solamente chequear cuántas personas son locales, que son abiertos, que tú puedes venir y pasar noche en su casa, ¿sí? No es como, como Booking, no, tú necesitas comunicar y así, él debería confirmarte, pero es realmente muy buena onda, Couchsurfing. Gratis dormir y también tienes amigos locales, ¿no? Es 2 en 1, muy buena onda. Bueno, otra cosa que yo hice por 1 año y medio, yo viví en motorhome o caravan o furgoneta, más grande coche, no como normal camper van, pero increíble cosa, porque 1 año y medio no necesitas pagar para alquilar departamento o así, y cada día puedes levantar y decir, bueno, ¿y dónde quiero ir? Sí, realmente. Otra cosa, claro, camping, pero depende. Si quieres vivir normalmente, sí, en ciudad es diferente como naturaleza y así. Pero es posibilidad. También posibilidad es intercambio de casas. No sé si conoces Home Exchange. Es como, sabes, tú tienes casa, no sé, en Sao Paulo, quieres vivir en Madrid, bueno, puedes estar en contacto con un boludo o boluda que quiere hacer lo mismo y solamente intercambio de casas y boom. Vives en Madrid y muy buena onda, ¿sabes? Claro que son extremas, que me pasa solamente una vez, como refugio, ¿no? Refugio es como shelter, es como para personas sin hogar, ¿no? Creo que es refugio, no sé. Y entonces no necesitas pagar para nada, pero es extremo, claro. Un poquito. Bueno, entonces dormir, hostel, couchsurfing o van o camper van como motorhome o home exchange, intercambio de casas, camping o shelter, bueno, refugio. Bueno, comer. Primera posibilidad, cocinar. Si puedes cocinar al menos un pocas veces por la semana, claro, no necesitas mis recomendaciones por eso. Street food es como si en la calle, porque puedes obtener comida barata, ¿no? O puedes hacer exactamente que esta chica de Estonia, puedes ir al mercado y puedes obtener food, pero no necesitas como mendigar comida, ¿no? Es como solamente, hey, por fecha de expiración no tienes algo que no puedes vender mañana o tienes algo especial, sí, ofertas y así.
Pero bueno, eso es comer, ¿sí? Cocinar, también comida barata en la calle, en mercado, por fecha de expiración barata o gratis. Mendigar comida, sí, también es posibilidad. Pero es extremo, pero solamente te quiero decir eso. También estaba pensando un día de esta posibilidad, pero no me pasó. Bueno, pero claro que una cosa te puede parecer que es un poquito extremo, pero no. Escala es muy larga. Cuando viajas puedes tener realmente tu departamento y puedes viajar normalmente como cosa cómoda es para ti, no es como sobrevivir o comer normalmente, street food no es tan malo, puedes cocinar, sabes, tú puedes vivir vida realmente buena, pero si no tienes plata y realmente necesitas ir, claro que para ti es también más couchsurfing, un poquito tal vez dedo o barato, sí, cosas que son baratas, ¿sí? Pero claro que tú no quieres solo sobrevivir, quieres disfrutar. Y eso es súper interesante. Y a veces cuando no tienes plata, sí puedes, por ejemplo, no tienes plata para ir a bar, pero quieres disfrutar compañía, con chicos, con chicas. Entonces, por ejemplo, cuando yo viví en una furgoneta, yo fui a una tienda, mercado, yo compré cervezas, sí, muy baratas, y yo fui frente de bar con mi furgoneta. Yo abrí mi furgoneta para personas que son de bar y solamente están fumando afuera y yo estoy hablando con ellos, ¿no? Ellas, y es lo mismo, ¿no? Imagina, ellos son como en tu casa. Si estás en bar y pagas solamente tu propia cerveza. Es solamente como historia, cómo se puede pasar también. Bueno, si no tienes plata, puedes también, se llama work and travel, que significa que trabajas y también viajas, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, tú trabajas en un hostel, puedes dormir gratis ahí, no hay drama. Es solamente posibilidad, pero claro que puedes trabajar y hacer algo totalmente diferente, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, un poquito recomendaciones o tips. Cuando no tienes tanto plata y quieres realmente viajar, bueno, primera cosa es, bueno, proba viajar fuera de temporada. Sí, claro que son precios diferentes. Eso creo que no es necesario te decir, tú sabes eso, pero bueno, me voy a decir un poquito cosas y tal vez algo puede ser útil para ti. Bueno, si no tienes tanto plata y estás bien cuando no estás solo y tal vez tienes miedo y te gustaría ir con alguien, perfecto. Porque si viajas con alguien, sí puede ser más barato para ti. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, necesitas dormir en algún lugar o comida, bebida, sí, siempre se puede un poquito manejar. Como dos personas es mejor. Bueno, entonces, otra cosa, puedes viajar ligero, ¿sí? Ligero creo que se dice, cuando no tienes como mochila tan grande, ¿no? Porque entonces también cuando usas avión no necesitas pagar tanto para tu mochila si es no tan grande y así. Entonces, otra cosita, usa ofertas especiales y descuentitos, que hay muchas posibilidades, no solamente sobre comida, también de dormir y así. Bueno, esta cosa, reservar con antelación, creo que se dice book in advance, y también planear con antelación, no. Bueno, porque entonces puedes manejar mucho mejor si tú sabes cuando tú pagas por tu boleto para avión, pagas mucho menos, ¿sí? Cuando compras eso, no sé, 3, 4, 5 meses antes te vas. Bueno, otra cosita, cómo empacar de forma inteligente y estar organizado. Sí, lo sé, parece como cliché, pero es muy importante. Y la pregunta es solamente, ¿qué y dónde empacar? Sí, vamos a decir, tenemos mochila grande y mochila pequeña también. Entonces, en tu mochila pequeña, tener cosas prácticas, ¿no? Como cargador, linterna frontal y pañuelos. Y en mochila grande, yo tengo pañuelos de papel también. En mochila grande, porque sabes, nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. Bueno, también una bolsa de plástico para la ropa sucia y así. Entonces, solamente necesitas saber qué y dónde tienes mochila grande o pequeña y estar organizado para saber exactamente dónde tienes todo.
Y si quieres usar internet, es bueno comprar también una tarjeta SIM local porque es mucho más barato. Por ejemplo, ahora yo vine de Colombia. En Colombia pagas entre 6 y 8 euros por mes. Nada, ¿no? Atracciones gratuitas también, como tours, clases, comidas, museos. Hay muchas actividades hoy, no frías, free, quería decir, libres, gratuitas, creo que gratuitas, sí, para gratis. Bueno, simple. Hay tours, clases de no importa qué, clases de yoga y muchas otras cosas, comidas, también museos y sí, otras lugares. Bueno, también evitar trampas para turistas, sí, eso es una locura. Cuidado a chicas también, son también a veces, sí, muy inteligente y te quiere solamente drogar y robar todo, pero depende dónde. Pero es bueno saber un poquito la locación, a dónde te vas, un poquito chequear qué puede ser peligroso, qué no y bla, bla, pero solamente saber. Bueno, cuando compras algo, no importa, boleto por internet o algo diferente, usa modo incógnito. Porque, sabes, cuando usas lo mismo computadora normalmente y este precio de boleto ahora es carísimo, pero ayer diferente, ¿sí? Es solamente por eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Es saber cómo adaptarse. Eso es lo más importante porque es no necesario, sí, escribir todo o recomendaciones, ten cuidado y manejar eso, planear. Bueno, pero siempre va a pasar algo que tú no esperabas, solamente necesitas ir tranqui y adaptarse un poquito. Voy a hablar también en pocas semanitas sobre qué hacer en situaciones críticas, entonces puede ser, creo que, útil también. Lo más importante, adaptar y sí, a veces es no como una u otra opción es mejor. No, es combinación de opciones. Y más experiencia tienes, sí, más fácil para ti ver qué hacer y si es mejor esa o esa opción o combinación. Pero bueno, y última cosita. Yo puedo imaginar que muchos de ustedes tienen miedo o así, ir y solo y no sé qué. Pero sabes que si puedes probar, puede ser muy útil también, porque por lo menos puedes averiguar que, bueno, eso no es para mí. Pero imagina que, tú estás pensando, últimos años no estás feliz, necesitas algo diferente, me gustaría viajar o visitar y vivir, no importa. Ahora no importa si es 2 semanitas o 2 años, ¿sí? Pero yo puedo imaginar que tienes miedo, pero no es tan difícil y es muy útil y como Mark Twain dijo, al fin de nuestra vida no vamos a lamentar que hicimos, pero que no hicimos. Entonces siempre es mejor probar y bueno, si no funciona para ti, perfecto, pero por lo menos averiguaste. Entonces, si tienes algunas preguntas, avísame y me gustaría, sí, como ustedes pueden escuchar, me gustaría hablar mucho, pero me gustaría mucho más hablar de cosas que te interesan, ¿no? Y no que pienso que puede ser interesante para ti. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos o escuchamos prontito. Loco eslovaco, porque los locos son los mejores.